del Ministerio de Desarrollo Productivo, que son un poco los que coordinan toda esta actividad. Ustedes saben que hay dos unidades acá en Las Parejas, uno el Centro Industrial, uno el CIDETER, nos repartimos la zona. Este trabajo en forma conjunta con el INTI, CIDETER y Siemens, y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí me va a contar un poco las herramientas que tienen para este proceso de transformación digital, que siempre nosotros hacemos una cosa, entramos a transformación digital como una habitación con la luz apagada, no sabemos por dónde empezar, porque todos hablan de industria 4.0 y todo lo demás, pero no sabemos, no hay un roadmap, nadie sabe cómo arranca. Entonces, al final del día, la idea de trabajar con Siemens es que esto va a terminar en un diagnóstico de 25 empresas, después para contar un poco la madurez donde estamos trabajando en transformación digital, y después en algún futuro será un plan para cada empresa que lo quiera internalizar. Lógicamente esto no es como un enlatado ni un embebido, sino cada empresa, de acuerdo a su estadio y a su forma de producir, lo va a adaptar. Pero yo básicamente lo que quiero es agradecerle, darle la bienvenida. ¿Cómo sigue la mecánica? Las chicas del Ministerio de Desarrollo Productivo, las profesionales, van a hacer una presentación de las herramientas del programa. Después sí me va a contar un poco cómo todas las herramientas que tienen. Va a haber un autodiagnóstico y después seguiremos en un tercer taller, en un workshop o taller un poco más españolizado, pero un poco esa es la idea. ¿Y cómo vamos a finalizar desde CIDETER? Es que CIDETER va a contar con un laboratorio de transformación digital acá, con equipamiento, para que las empresas que quieran avanzar y no tengan todavía el nivel de madurez, podemos hacer simulaciones de proyectos acá, de diagnóstico, para que después, cuando la empresa tenga más madurez, lo pueda adaptar internamente. Por eso siempre decimos, hoy hablamos en una reunión temprano con ellas, que agradecemos el compromiso del Ministerio, porque finalmente no es que viene con un diagnóstico, se va a Siemens y la región se queda, no, la región va a tener capacidad, van a quedar acá en CIDETER, el laboratorio, cosa que podemos asistir. Y eso es importante, no es que el Estado se va y después no queda nada, no. Queda el diagnóstico con las empresas, queda el vínculo con Siemens, pero sobre todo en el territorio CIDETER, que al final del día vamos a tener el laboratorio, que lo ponemos a disposición. Temprano estuvo la gente del Centro Tecnológico AFIPEL, que ellos trabajan con lechería. Está la gente del Centro Tecnológico del Mueble de Cañada de Gómez, donde somos todos centros tecnológicos, pero vamos a trabajar en forma coordinada para darle un poco más de volumen. Así que, nada, en definitiva, la persona de contacto en CIDETER va a ser Viviana Bravi, pero también Hernán Frases China, que es técnico mecatrónico, va a estar a cargo del laboratorio junto con Gina Bragheri, que es ingeniería industrial, y ahí armamos el equipo de Industria 4.0 dentro de CIDETER. Así que lo importante no es que yo siga hablando, sino que sean las chicas, la gente de Siemens, y yo me retiro para que sigamos dándole comienzo a la jornada. Así que, nada, bienvenida y gracias por venir, porque finalmente hablamos tanto por teléfono en la cocina, usted que no ve, esto es como la trastienda. Charlamos un montón, no nos conocíamos, Viviana habló como 60 veces con Aldana con Sebastián y Gometina y todo. Bueno, ahora nos conocemos y estamos finalmente dándole pie a esta jornada. Así que, todos ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Aldana Matiasi. Ambos formamos parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Estamos coordinando lo que son las actividades de las UTES. En mi caso, la región centro del país y mi compañera de la región norte. Bueno, lo que queremos hacer ahora es contarles un poco las políticas que tenemos en el Ministerio. Como punto de partida, les queremos comentar. Acá, ¿no? Sí. Bueno. Ahí va. Bueno, como punto de partida les queremos comentar, dar un paneo de la situación actual del país, ¿sí? Como para que tengan en cuenta cuáles son los desencadenantes de nuestras políticas y por qué las estaríamos adoptando, ¿sí? Actualmente, como se pueden dar cuenta, el entramado de pymes dentro de la Argentina, el 50% aproximadamente tienen muy poco de adopción de tecnologías, ¿sí? Son muy arcaicas, y seguramente con la situación de la pandemia, esta brecha se habrá aumentado. Aproximadamente el 45% de las empresas tiene tecnologías medias y solo un 6%, como dice el gráfico, tiene tecnologías un poco más avanzadas. La situación particular que se puede observar es que las empresas que son más pequeñas adoptan tecnologías más viejas, ¿sí? Lo que queremos nosotros con nuestras políticas es bajar esta brecha y que puedan comenzar los primeros pasos hacia la digitalización.
Bueno, acá tienen un poco explicado este proceso de digitalización, que sería el primer paso hacia la transformación digital de sus empresas, para poder llegar a ser lo que sería una empresa 4.0, implementando herramientas para la transformación digital, como es el caso de la impresión 3D, IoT, realidad aumentada, mantenimiento predictivo, ¿sí? Y demás, como tienen ahí un poco explicado. Y obviamente esto es un proceso paulatino, ¿sí? No por comprar una maquinaria hoy, mañana van a aumentar la productividad de sus empresas. Es un ciclo continuo de aprendizaje. Bueno, entonces, para que tengan una idea, una empresa 4.0 tiene que tener estas características. Tiene que desarrollar cambios culturales dentro de la organización, a través del modelo de negocios. Tiene que tener un abordaje interdisciplinario, donde haya una comunicación entre todas las áreas de la empresa. Y obviamente tener esta transformación digital gradual, ¿sí? En la que a medida que se vayan implementando nuevas herramientas, se vayan teniendo nuevas lecciones aprendidas y siempre dentro de un ciclo de mejora continua. ¿Sí? Nunca ustedes implementan nuevas tecnologías, no es que, bueno, ya somos una empresa 4.0 y no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Esto es un ciclo de aprendizaje. Bueno, entonces, en torno a lo que les estuve contando anteriormente, es que desde el Ministerio, ¿sí? Se lanzó este Plan de Desarrollo Productivo 4.0, que es en torno a diferentes ejes de acción, ¿sí? Que son 4: sensibilización y capacitación, asistencia técnica, financiamiento y promoción y vinculación. Ahora les vamos a estar contando un poco de qué se trata cada eje. Este programa, ¿sí? De la UTD, que es por lo que estamos todos acá hoy, la UTD Cieterra, está englobado en lo que son los ejes de sensibilización y capacitación y asistencias técnicas. Es un programa a nivel federal, como esta, hay 21 UTD más a lo largo del país. Se planea para el año que viene poder ampliar la cantidad de UTDs, que hayan 40 en total, y obviamente poder cubrir toda la región del país, que pueda haber un UTD por cada provincia del país. Bueno, tenemos diferentes metas a alcanzar con este programa, ¿sí? Que sería global, a lo largo de todo el año, llegar a realizar más de 100 talleres que convoquen a 1.700 pymes, que estas pymes puedan realizar autodiagnósticos de madurez digital para saber la situación actual de su empresa, ¿sí? Son una serie de preguntas que son respondidas por las personas de la empresa para tener una idea de cómo se autoperciben y en qué nivel actual están. Se van a estar dando diferentes seminarios con temáticas específicas para que ustedes puedan ir adquiriendo diferentes conocimientos y de las pymes que estén participando tanto de los talleres que realicen estos autodiagnósticos de madurez digital, van a estar realizando planes de transformación digital dentro de sus empresas. ¿Sí? La idea es que los expertos de cada una de las UTD puedan ir a sus empresas, hacer estos planes de asistencia técnica y darles una mano para generar lo que sería un informe y que ustedes, a través de nuestro acompañamiento, ¿sí? O pasar mi teléfono después, por si tienen alguna duda, si quieren comunicar conmigo, van a acceder a diferentes planes de financiación, ¿sí? Bueno. Acá tenemos un mapa de todo el país y estas son las 22 UTDs que hay actualmente distribuidas. Bueno, con respecto al eje de sensibilización y capacitación, tenemos esto de que les estoy mencionando del autodiagnóstico de madurez digital. Está desarrollado por INTECH, que es una plataforma público-privada. Está integrado por la UIA, ADINRA, CADIEL, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo,
el INTI y la agencia I+D+I, ¿sí? Este autodiagnóstico consta de una serie de preguntas que ustedes van a ir respondiendo, los van a ir guiando los expertos de la UTD, y estas preguntas están distribuidas en diferentes dimensiones que ven acá descritas en la filmina. Estas dimensiones tienen preguntas que hacen referencia a las herramientas que ustedes van implementando en todo lo que tiene que ver con esto de la transformación digital, saber cómo están posicionados de forma clara. Ustedes lo van a ir realizando con el apoyo de la UTD, y al final lo que hacen la plataforma es arrojarles un informe con su situación actual. Les va a dar un pequeño desglose de cómo se encuentran posicionados con respecto a cada una de las dimensiones, y algunos consejos para que puedan aumentar su nivel de transformación digital, ¿sí? Para que puedan seguir este camino. Bueno, entonces, algunos de los beneficios del autodiagnóstico es este, ¿sí? De conocer el nivel de digitalización de su empresa, ¿sí? Saber su situación actual, siempre teniendo en cuenta que esto es autopercibido, porque lo están respondiendo ustedes. Cuanto más objetivos sean, más les va a servir, obviamente. Lo que les permite también es chequear el posicionamiento tanto de su empresa con respecto a su sector y a la región, ¿sí? La plataforma les va a arrojar un estimado de cómo se encuentran posicionados con respecto a otras empresas similares que estuvieron respondiendo el autodiagnóstico. Y obviamente esto que les mencionaba de las recomendaciones para avanzar en este camino hacia la transformación digital. El autodiagnóstico lo pueden encontrar ingresando a la página AMDINTECH, este link. Pueden ustedes, a partir de este taller, resolverlo, generar el informe, y a medida de que vayan adquiriendo nuevos conocimientos y vayan teniendo un poco más de asesoría de parte de los técnicos, pueden ir generando varios informes y ver su evolución a lo largo de todo este proceso. Bueno, mi compañera les va a explicar un poco lo que son los ejes temáticos de asistencia técnica y financiamiento. Siguiendo con los ejes que tiene el programa de organización de la CEPIME, tenemos la asistencia técnica, que puntualmente tenemos el programa de apoyo a la competitividad, que es PAC, es una ANR, que es una aporte no responsable de hasta 100.000 pesos por proyectos de contratación de voluntaria. Esto permite cofinanciar con 70% del monto total de lo que salga el proyecto, digamos, a ustedes o a las empresas, y el 30% lo pondrían la contraparte monetaria, que lo ponen las empresas. Esto permite destinar hasta el 30% del aporte no reembolsable a la compra de bienes asociados a licencias. O sea, la compra de la licencia, vamos a aclarar que es la mensual, digamos, el programa completo. Y actualmente está hasta el 30 de junio abierto, así que pueden participar si quieren toda la información. Igual vamos a estar pasando los links. Bueno, a través del PAC, en 2020-2021 se financiaron 262 proyectos que incluyen desarrollo de sitio web, e-commerce, tácticas de marketing, desarrollo de sistemas de gestión, de operativo. Por otro lado, tenemos el financiamiento, que es otro de los ejes, que son créditos para la digitalización de pymes. Tenemos montos de 3 millones a 30 millones para toda la digitalización, y tenemos también una línea de créditos que es del Banco de la Nación con el fondo para la compra de equipamiento 4.0 y licencia de software, que va hasta millones. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para el transfer también. Y bueno, por último, la promoción y vinculación. En pandemia creamos con la pandemia, sí, la red de asistencia digital para pymes, que tuvo un impacto hasta el día de hoy, muchos pymes. Y los objetivos son ofrecer las soluciones y herramientas para impulsar la digitalización. Actualmente tenemos una página web, lo que es la red, que tenemos todo lo que es la oferta digital,
tenemos un catálogo de más de 500 servicios ofrecidos por 400 empresas. Y bueno, tenemos una serie personalizada para herramientas, tutoriales, y estamos trabajando junto con Lambert en lo que son las cámaras. Estamos trabajando con KTL, con SICOM para integrar. Igualmente, de todo esto le vamos a estar compartiendo links. Sí, se ve para que puedan ingresar y puedan ver cualquier cosa, como le dijo Dana, claro, hago consultas, piden similares. Sí, le van a pedir a Viviana, sí, que nos ponga en contacto con nosotras. Y por los dos, si quieren ingresar. Claro, si quieren ingresar, acá tienen los QRs, si les interesa alguno de los. El 30, sí. Igual cierran. No, pero, o sea, cierra el 30, pero a las 2 semanas lo vuelven a abrir, o sea, se va renovando todo el tiempo. Si no hay prórroga, igualmente los tenemos en cuenta con el tema del OTE. Claro, pero sí. Claro, no, nosotros se lo contamos porque venimos a mostrarle todo lo que estamos haciendo, pero se cierra el 30 y a la semana está de vuelta a ir para el otro. Claro, igualmente aprovechen estos espacios en los que vamos a estar participando también desde el Ministerio, por si quieren aplicar alguna línea de financiamiento, pueden tener un asesoramiento un poco más más personalizado, tal cual. Claro, ustedes digan, somos parte del de la UTD y bueno, nos asesoramos. Claro, sería como un proyecto más inmediato que toda la asesoría que les van a hacer. Que después también pueden aplicar. Pueden aplicar después cuando aparezca. Claramente, sí, es la idea, que puedan aplicar todas las opiniones que a cualquiera. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, ahora toca la cara bonita. Lo que teníamos disponible para traer al lado de la chica que grabaron antes, tiene un poco de ventaja. Vamos a intentar que sea productivo, al menos. ¿Se acuerdan de mí, no? ¿Tuvieron el año pasado en la charla que dimos acá? Para algunas caras conozco, otras no. ¿En el primer workshop que estuvieron? Aunque sea remoto. Bueno. Voy a hacer una introducción. Generalmente yo trabajo a una velocidad diferente, mucho más rápida, por lo cual van a quedar muchísimos temas que seguramente va a haber que replicar. Y la idea es que apalanquemos sobre esos temas ahora o después y los tenemos en cuenta para el tercer workshop. Queda uno más. Después de eso, les cuento un poquito. Lo que tenemos establecido como plan, para ampliar un poco lo que dijo Carlos, es 3 workshops. Esos 3 workshops van a ser 3 tardes completas de masaje de cerebro para mostrar tecnología aplicada de digitalización e industria 4.0. Luego de eso vamos a tener 25 assessments, además del autodiagnóstico que van a hacer ustedes, que lo tienen que hacer para poder participar del assessment que hace Siemens para cada una de las empresas. ¿Sí? Van a ser 25 empresas, por contrato tenemos que cumplir. Eso van a ser 4 a 6 horas de trabajo en la empresa de ustedes, on-site, con cada uno de ustedes. Con un grupo multidisciplinario para analizar el estado de situación guiado por un experto 4.0 y obtener un resultado comparado con el autodiagnóstico. A partir de ahí van a recibir un plan genérico de alto nivel de inversión o de dónde tiene más sentido invertir en el 4.0 en un plan a 5 o 10 años. Esa misma herramienta usted la van a poder usar para aplicar a alguna de estas fuentes de financiamiento. ¿Sí? Ese es el objetivo de este programa. ¿Sí? De esas 25, las que va a haber un comité evaluador, se van a tomar 5, el cual va a contar una asesoría en detalle entre INTI, Ministerio de Producción, Occidental y Siemens, para armar un business case, un caso de realidad de implementación real. ¿Está bien? De esas 5 que participan en el autodiagnóstico, que participaron en el Maturity Check, de esas 5 va a haber un comité evaluador y van a elegir 5.
Esas 5 van a tener otra tanda de visitas a planta, a site, y de ahí vamos a escribir un plan mucho más detallado. ¿Sí? Y ahí terminaría la historia de los ACM. Por otro lado, toda la tecnología que vamos a ver entre hoy y el próximo workshop va a estar implementada a modo de laboratorio en CIDETER. Y va a haber personas de CIDETER que van a tomar capacitación con nosotros para poder manejar ese entorno, además de una red de partners que va a contener. Si ustedes quieren hacer diseño 3D, simulación, scheduling, la parte de gerenciamiento de producción, IoT, va a haber algo de tecnología acá para que puedan probar. Luego, probar el concepto y aplicar algún programa. ¿Sí? Ya con una idea más clara del concepto del costo y de implementación. Entonces, eso es todo el plan completo. Está muy bueno porque va a quedar, como decía Carlos, el laboratorio acá, la gente capacitada acá, y van a tener el diagnóstico desarrollado con lujo de detalle para poder ser implementado. ¿Alguna pregunta sobre eso? Más o menos está claro. Bien. Bueno, ahora, decía, el taller 2 está basado en ciclo de vida del producto, diseño discreto, ¿sí? Y simulación discreta. Cuando hablamos de diseño y simulación, estamos hablando de diseño y simulación en la misma herramienta y o simulación de planta productiva que se implementa. Si nosotros tenemos gemelos digitales o simulación que van de la mano del diseño propio. Ustedes conocen SolidWorks. Bueno, nosotros tenemos algo mejor. Pero si usan SolidWorks, la idea es tener una herramienta que gestione los SolidWorks, los SolidEdge, los NX y los arme en la estructura de proyectos, de gestión de ciclo de vida del producto, que permita tener workflows de liberación, versionado, disponibilización de esa data a través de la red y que esté todo conectado de manera digital. Se acabaron los planos, se acabaron los papeles, se acabaron los mails, se acabaron los workflows manuales. Se integra en digitalización. ¿Eso es Industria 4.0? No. Es Industria 3.0. Es digitalizar el proceso manual, repetitivo, en una herramienta digital. En vez de hacerlo en Excel, hacemos una base de datos. ¿Cuál es la ventaja? Hay que spoilear un poco porque después voy a ir más rápido. Esa que estamos construyendo la base de datos son objetos. Esos objetos son objetos de ingeniería. Voy a poder compartir en el diseño 3D, en el diseño o la simulación de fluidos, el diseño o la simulación de ensamblaje, el diseño o simulación de construcción. Y luego voy a generar una especificación del producto y del proceso productivo que va a generar la orden de trabajo que voy a planificar en una estación, en una operación, en un determinado momento, teniendo en cuenta los materiales, los recursos y la mano. Entonces, a eso vamos a apuntar con las 3 charlas de workshop. Van a ver un poco implementados esos 3 escenarios completos digital para que vean después por el autodiagnóstico dónde podemos aplicar mejor y más rápido. Entonces hay 3 temas hoy. La charla de hoy está dispuesta en 2 partes. Una parte teórica que doy yo, a velocidad web, y una charla remota que van a estar los chicos de un partner de Siemens con algunos modelos de implementación de estas herramientas para que tengan un poco de ida y vuelta con la herramienta. Una especie de demo. ¿Sí? Esa misma demo va a estar construida luego aquí en CIDETER. Terminado todo este periodo, va a quedar esa demo aquí corriendo para que puedan venir y jugar acá con el compañero de CIDETER que está acá, o va a estar acá. ¿Sí? Bien, entonces, ciclo de vida del producto. Algo vimos en la chat, en el workshop, en el primer workshop más rápido, ¿sí? Que hablamos de como decían recién las chicas, el tema de la circularidad, de la mejora continua, del feedback de lo que estoy haciendo para retroalimentar mi ingeniería, retroalimentar mi definición de procesos, retroalimentar mi producto y mi ejecución. Entonces tenemos 3 grandes rubros donde tenemos que trabajar. Uno, en el producto, en el proceso o la fábrica que lo fabrica, ¿sí? Y en el desempeño de esa combinación producto-planta, para ver si es efectivo, si es factible, si es económico, si es rentable. Y luego buscar los defectos y empezar a trabajar en la mejora continua en la definición. Entonces acá tenemos definición conceptual de máquina, definición conceptual de ingeniería, definición conceptual de la construcción y la prueba de ensamble automático de la máquina, por ejemplo. Tienen que hacer una nave nueva, tienen que cambiar un layout de planta. ¿Cuál es el mejor layout posible? ¿Cómo ensayamos con una ingeniería demostrativa a través de un simulador que esa planta se puede hacer?
que necesita esa dimensión, necesita este tipo de línea, necesita este proceso, en algún ejemplo digital. Un simulador de vuelo de la planta. ¿Sí? Ese simulador nos va a permitir conectar la corriente, ver la potencia, analizar el consumo, analizar los desgastes mecánicos, analizar los fluidos, el transporte de los fluidos, de las energías, aire comprimido, gas y todo lo demás, en el proceso productivo que estoy diseñando. Si yo lo tengo montado, lo que tengo que ver es cómo se afecta esa parte de utilización cuando pongo un producto determinado para fabricar. Cuando pongo este producto, ¿cuál es la eficiencia? ¿Cuál es el consumo? ¿Cuál es el desgaste? Cuando pongo el otro producto, ¿cómo es? Y compararlos. De esa manera empezar a buscar la rueda de productos óptima para la secuenciación. Lo importante de todo esto es que haya colaboración. La base de la digitalización es que esté todo disponible online. Que haya una base de datos donde todos podemos acceder con el debido acceso, rol, permiso, ¿sí? A editar o a ver información que está consolidada de todo el departamento. Ingeniería, producción, calidad, mantenimiento, inventario, lo que fuera. Todas las operaciones tienen que estar centralizadas en alguna base de datos o accesible. De esa manera podemos gestionar documentos. ¿Qué es gestionar documentos? Todos tienen un certificado de calidad de su producto. Ese certificado de calidad es un PDF. Pregunto, ¿es un PDF? ¿Es un certificado en papel? Ese certificado en papel es una carpeta. Esa carpeta está guardada en una estantería en una oficina de calidad. Bueno, imagínense ese documento escaneado al menos, puesto en un workflow dentro de la oficina de calidad dentro del sistema, ¿sí? Donde todo el mundo pueda acceder cuando quiera a ese certificado y no tenga que ir físicamente a buscar ese papel y leer. Ese es el primer paso de la digitalización. Transformar un documento en papel en un documento digital. La mayoría tiene eso ya digitalizado, es decir, en PDF o en algún documento, en Word o lo que fuera. Ahora, cuando empezamos a trabajar con la gestión de los proyectos, es esa información que se consolida al finalizar el proyecto que se le envía a operaciones. Tengo que hacer este producto, esta es la lista de materiales, estas son las horas hombre, este es el sector de máquina, este es el código CNC. Bueno, todo eso a veces es mails, carpetas compartidas, ¿sí? La idea es centralizar todo eso en un workflow que permita generar esas etapas de fabricación consistentes, transparentes, que nos permitan cambiar y alterar la versión sin una firma, sin que todo el mundo sepa, sin que todo el mundo esté enterado de eso, ¿sí? Esto nos va a generar un proyecto de ingeniería, gestión del proyecto de ingeniería, trazabilidad y reutilización de datos. ¿Por qué? Porque cuando defino un determinado engranaje para una máquina y es compatible con otra, empiezo a trabajar en estandarización de ingeniería y reutilización del objeto de ingeniería o del objeto del proceso del proyecto. ¿Cuántas etapas tiene? ¿Quién tiene que firmar y todo lo demás? Hago templates de ingeniería, templates de gestión de proyectos, template de utilización de recursos de máquina. Entonces, la ingeniería empieza a ser más ágil, porque no tengo que reinventar la rueda cada vez que tengo que hacer un proceso de ingeniería. Empiezo a optimizar lo que ya tengo definido. Y al final, es que está 100% integrado digital, online, y los términos que tienen que llevarse hoy es transparente, consistente e inalterable. Entonces, tenemos una base para el blockchain, ¿sí? Que es ese certificado de inviolabilidad de los datos que nos va a permitir en el futuro certificar nuestro producto de manera digital, sin que tenga que tener un papel que lo avale. ¿Vale? Para hacer todo eso tenemos que hacer ingeniería. Tenemos que hacer la documentación, todo eso tiene que estar digitalizado dentro del proyecto. Entonces, cuando armamos un proyecto sin una herramienta gerencial, sin una herramienta digital, armamos requerimientos, nuevos proyectos, nuevos productos, hablamos de conceptos mecánicos, conceptos de fluidos, conceptos de productos, de transformación de materiales. Armamos software que necesitamos una SCADA, una máquina, un HMI, un PLC quizás, o una IoT que suba datos. Y empezamos a tener como etapas en formato de cascada. Hay proyectos tipo cascada, se van encadenando uno al otro, que cuando el primero empieza a tomar el delay, se empiezan a correr todos los proyectos. No se hacen proyectos que no se tiene certeza de finalización. O tenemos una variabilidad muy alta en la ingeniería. Empezamos a ver que hay proyectos que duran 2 meses, proyectos que duran 1 semana. Pasó. Y nada, en la semana teníamos ganas de trabajar. O no teníamos problemas con la información. O no teníamos que resolver ninguna tema de ingeniería. ¿Cómo comparamos a 2 proyectos hoy sin un sistema? Subjetivo, información, comentario y experiencia, ¿no? Confianza sobre la gente que está esperando. Cuando hablamos de un proceso digital, hablamos de que todo esto se van generando con eventos en paralelo que cada una de las personas responsables va completando, va gerenciando, va certificando y firmando para que se pueda mover el proceso que sigue. Y cuando genero un caño que está conectado con una bomba, ¿sí?
Ese caño es parte del PNID de la otra persona, del fluido del lado atrás del mecánico del otro, con lo cual es el mismo caño. Y si uno lo toca los dos lados. Entonces todo eso se ahorra en tiempo y en incongruencias entre las ingenierías. ¿Sí? Por eso es importante tener una plataforma de ingeniería colaborativa que nos permita trabajar en el diseño como objetos de cada uno de los componentes de la máquina o del proceso productivo. Entonces ahí tenemos una etapa de diseño, una etapa de la definición de la fabricación, de la construcción de ese producto que voy a fabricar, y luego la ejecución, cómo me fue con lo que yo planifiqué que debería haber sucedido, ¿no? Entonces ahí hablamos de las tres barreras que hay de información cuando la producción no se entera que hubo un cambio en el diseño de la pieza. Estamos fabricando una pieza que sabíamos que teníamos la versión 1, que hoy, a partir de hoy, está la versión 2. Y nadie me avisó. Yo entré de nuevo porque venía de vacaciones y nadie me avisó. Entonces, cuando voy a fabricar, tengo la información vieja. Entonces, esa pieza, no sirve. Esa pieza se tira, o se debe de usar de repuesto, o se trata de manejar de alguna manera para reutilizarla. Pero no era lo que quería hacer. Es una contingencia, un reproceso. Entonces, evitar todo eso empieza a traer mejores rentabilidades a la hora de fabricación. Porque no estoy fabricando cosas que no puedo vender, sino estoy fabricando cosas que tengo pedidas y tengo que entregar con cierta calidad. Entonces empezamos a conectar los diferentes universos con los ciclos de decisión de intercambio de información entre universos que hoy son silos dentro de cualquier empresa. Diseño va por un lado, producción va por otro, y gestión contable, gestión de calidad, de proceso va por otro. Y cuando se juntan, pasan cosas, digamos, ¿no? Entonces, para evitar que eso sea subjetivo y que las cosas no pasen así tan vivamente o encarnadamente, tengamos una herramienta que nos vaya guiando y dando los indicadores a medida que los eventos se van produciendo. De esa manera, contener el desvío lo antes posible. Esa es la ventaja de la digitalización. Entonces, todo el mundo, todos los equipos de trabajo coordinados en la misma plataforma al mismo tiempo online. Entonces, cuando hablamos de una ingeniería de una empresa típica, empezamos con un modelo 3D, hacemos el dibujito, bueno, me gustaría así, después empezamos a trabajar con el código de CNC, todas las disciplinas que incluyen ese desarrollo de ese producto mecánico, ¿sí? Generalmente tenemos un dibujito, un papel, se lo pasamos al cadista, el cadista lo dibuja y, bueno, y va tomando forma, ¿no? Como un teléfono descompuesto. Como ese juego que uno lo va escribiendo en la espalda y el otro va dibujando lo que piensa que le escribieron en la espalda, bueno, eso es lo que va pasando en la cadena del proyecto. Cuando llegamos a un punto de ingeniería donde empezamos a trabajar con la orden de planta, esta parte de acá abajo, donde vemos la parte de NBOMS al RP, es decir, la lista de materiales de manufactura que necesito para fabricar ese producto, ¿sí? Y le doy al RP, todos tienen RP, ¿no? ¿Saben lo que es un RP? En la primera clase, el primer workshop, digamos, veíamos que había una pirámide que decía, hay un nivel 0, que son los dispositivos de campo. El nivel 1, los sistemas programables, el PLC o relé programable. Nivel 2, escalas, interfase hombre que habla con esos equipos. Nivel 3 es la gestión de la manufactura. Y nivel 4 es el RP. El sistema de contabilización, de factura, de compras, de presupuesto, ¿sí? Que habla con el cliente, que habla con el proveedor. El que generalmente uno registra cuántas toneladas gastó de tal material o tantas piezas de tal material, se hace el ajuste de inventario. Y eso genera un asiento contable que después va a la parte contable. Somos todas pymes que, por suerte, algunos estamos aspirando a alguna escala, ¿no? Pero sistema de gestión. No, pero sistema de gestión de la empresa tienen seguro. Con la misma factura. Con algo llevan el stock. Aunque sea un Excel. Eso hace las veces de RP. No importa si tienes un sistema. No usar, No. En la zona del sur de Santa Fe no debe haber usado. No hace falta que sea SAP, no hace falta que sea un Dynamics, no hace falta que sea ni un Oracle de CD Edwards, no hace falta. Hay sistemas legacy de pequeños fabricantes de software que hacen Tango, Stradivarius, esos son RP. ¿Está bien? Entonces la mayoría tiene un RP, aunque sea customizado o hecho propiamente por la empresa. Tiene unos módulos. El problema de esas construcciones es que no cumplen ninguna normativa que permita integrar un sistema de planta. Y ahí es donde vamos con la integración, digamos, ¿no? Cuando hablamos de integración, hablamos de normativa. Y cuando hablamos de un sistema de producción, la normativa cambia, no es la misma que la registracional. Hablamos de ISA, hablamos de ISE, hablamos de ISO, en cuanto a construcción de intercambio de información. Entonces, si el RP generalmente tiene la definición de los productos, dice, bueno, el producto, el número de código de producto, la descripción, el precio, el costo, son todos números que vienen
subjetivamente cargados de manera estándar dentro de la herramienta. Y cuando uno tiene que hacer cuánto sale fabricar este producto, más o menos cuesta tanto. Y eso está tan aproximado como la información que se carga en el tiempo que se carga. Entonces ahí vamos a ir, la clase, la workshop que sigue, habla sobre ese tema, ¿no? La registración de las actividades de producción online, digitales. ¿Hace falta tener un RP? Siempre hace falta tener un RP porque es el que cubre la parte fiscal. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Pero de ahí para abajo, el RP es insuficiente como para darle servicio a la parte de producción. Ya sea para mantenimiento, para los inventarios intermedios, para los semi-elaborados, ¿sí? O para lo que es materia prima. Y sobre todo para el manejo del recurso humano, que es un tangible muy importante a la hora de la planificación. Entonces, de vuelta, cuando armo una pieza nueva, un producto nuevo, paso por un proceso que dispara diferentes procesos independientes que se terminan uniendo en algún momento, tarde quizás, cuando quiero crear la primera orden de trabajo respecto a ese producto nuevo. Ahí tengo que unir todo. Me tengo que decirle, bueno, con qué material, en qué equipo lo voy a hacer, con qué instrucciones de proceso. Entonces hablamos de que hay diferentes estructuras de datos que se tienen en cuenta a la hora del diseño de un producto que se tienen que digitalizar. Que las hacemos normalmente, que son prácticas comunes de trabajo, pero no sabemos cuál es el nombre académico, digamos, de esa estructura. Entonces hablamos de BOM, todos saben que es una BOM. Bill of Materials. Lista de materiales. Lista de partes. En el caso de ensamblaje, en caso del ensamblaje es la lista de partes. Para armar una rueda necesito la rueda, la llanta, y si lo quiero montar, las tuercas. ¿Sí? Ahora, cuando voy a un proceso que no es discreto, voy a un proceso químico, es como hacer una receta de una torta. Son tantos litros de agua, tanto de harina, tanto de eso, son unidades a graneles, o unidades de unidad, más valga la redundancia, que me permiten armar un ensamblaje de un producto discreto. ¿Cuál es la diferencia entre un producto de proceso? Es que el producto final, los materiales son graneles, y el producto terminado puede ser un granel o un producto unificado. En el caso de un producto discreto, es un ensamblaje de partes. Cada parte es un producto en sí misma, que hace una lista de materiales que se pueden ensamblar. Por eso vamos a ver la lista de manufactura, que está compuesta por muchas listas de materiales, y cada una de esas listas de materiales puede ser parte o componente. Entonces empiezan a anidar un poquito. Pero digamos que yo necesito una lista de materiales. Para armar este carro hermoso, precioso, necesito esta lista de materiales. Y este material que está acá, viene componente de otros dos. Por eso digo, acá hay un ensamblaje de dos partes que hacen un componente, ese componente es parte del todo. ¿Sí? Chasis, carrocería, ruedas, hacen un auto. Pero las ruedas tienen un ensamblaje particular, el chasis y la carrocería tienen otro, y cuando armamos todos juntos tenemos el auto. Esa es más o menos la idea. ¿De dónde empezamos? La E es de electrónica. ¿Sí? Lista de materiales electrónicos, que es lo primero que todo el mundo debe tener para cada uno de sus procesos. Lo que sigue es cómo se asocia esos materiales a diferentes operaciones para generar esos semi-elaborados. Entonces acá tenemos una Manufacturing Bill of Material que habla de la integración ya de las operaciones de campo, que los verdes que están aquí son operaciones de ensamblaje. Para generar este producto único, necesito hacer una operación, meter horas, un operador o una máquina, que los ensamble y los ponga juntos. A partir de ahí los puedo utilizar. Entonces hablamos de listas que se van desagregando, que ya tienen una operación, un valor agregado, y no solamente el producto. Lo que sigue es la asociación de mi piso de planta, de mis operaciones, de mis estaciones de trabajo, con esta lista de operaciones de manufactura. Es decir, yo voy a hacer esta operación en la estación 1 o en la estación 2. Esta operación en la estación 3. Esta operación en la estación 4. Voy armando la ruta de fabricación. ¿Sí? Es importantísimo esto, porque a la hora de definir una planificación de producción, necesito saber el estado físico de cada una de las estaciones para saber si le puedo meter carga de trabajo o no. ¿Se entiende? Si está mantenimiento, si está utilizada, cuando se libera. Entonces empezamos a unir la parte física con la parte abstracta de lo que tengo que construir. Entonces ahí generamos cierta estructura de planta que nos va a permitir, de una manera muy rápida, crear la lista de operaciones. La lista de operaciones tiene asignadas los materiales, los recursos y los equipos, o las estaciones. Entonces ahí yo armo la estructura completa de la orden de fabricación, la orden de trabajo.
generar una orden de trabajo de esto es copiar y pegar esto. No tengo que pensar nada, es duplicar, 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 duplicar. 1 por 5, 7, 8, 10 de este equipo y hace la explosión automática de las horas de uso, de las horas de equipo, de la cantidad de materiales y del tiempo que voy a necesitar para fabricar. Y es la base para el pronóstico de entrega al cliente. ¿Sí? Si yo a esto le agrego un scheduling, que lo que vamos a ver la próxima workshop, genero la utilización de cada uno de esos equipos en el tiempo, cronológicamente, puedo predecir el tiempo, no predecir, sino decir estadísticamente cuándo estaría disponible ese equipo, o cada uno de los equipos producidos. Entonces, resumen. Lista electrónica de materiales, lista electrónica de operaciones de manufactura, los equipos asociados a las operaciones y queda armada la ruta de fabricación para cada producto. ¿Qué es un producto? El producto no es la rueda, el producto es el equipo completo. Entonces tengo que desarmar desde el equipo completo hasta el último parte de todo para poder llegar a la nueva etapa. ¿Hasta acá vamos bien? Nada nuevo. Entonces, en esta parte digo, ¿qué voy a hacer? Esta parte dice dónde los equipos, las estaciones de trabajo, los equipos que voy a utilizar, y acá le dice cómo lo voy a hacer. Con qué velocidad, con qué tiempo, con qué soldadura, intensidad, ¿sí? Electrodo, lo que fuera. Entonces ahí lo que tenemos, lo que se llama una instrucción de trabajo electrónico. ¿Sí? Es lo que va a la orden de trabajo. Cada una de las tareas en estas operaciones se diferencia y se le dice, estos son los materiales, este es el tiempo, este es el seteo, este es el manual de operación, el procedimiento y el certificado de calidad para que lo puedas tener disponible en una pantalla. Entonces cuando el operador va a producir, tiene todo en ese lugar, mira, interactúa, no necesita carpeta, no necesita papel, declara, acciona y registra. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito en una demo, ¿sí? Con los chicos que están remotos. Entonces, cuando armamos una especificación de un producto, decimos que podemos reutilizar de una orden de trabajo, de una estructura de trabajo anterior, porque estoy haciendo una alteración de modelo, utilizo toda la ingeniería previa, hago los cambios que tengo que hacer y en una tarde termino una versión nueva. No tengo que hacer todo de nuevo. Y ahí es donde hablamos de la reutilización del código de ingeniería. ¿Está bien? Bien. ¿Qué disciplinas están incluidas? Y entre todas estas disciplinas podemos incluir planos 2D, 3D, documentos de Office, cualquier tipo de documento que ande dando vuelta por allí se puede incluir dentro del ciclo de vida de esa especificación y lo vamos a tener disponible para lo que sigue. Carta de control, programación de CNC, dependiendo de los módulos que vayamos activando, tenemos mayor o menor conectividad con la planta. Desde el diseño podríamos directamente generar el perfil de CNC para bajar del torno, o al brazo robot de movimientos, o a la soldadura de intensidad, o el tipo de soldadura que tiene que hacer, o a la persona lo que tiene que hacer en indicaciones de tipo tarea. De esta manera entonces cruzamos el desarrollo PLM, es una sigla agnóstica, no de Siemens, que dice, que denomina Product Lifecycle Management, ciclo de vida del producto. ¿Sí? Ciclo de vida del producto arranca con la especificación versión 1, y termina con la última versión de la especificación. Y da vuelta y da vuelta y da vuelta, como decíamos antes, con la mejora continua. Por el otro lado tenemos la parte de accesos físicos, patrimonio, contable, amortizaciones, costos, energías, insumos, horas hombre, que viene del sistema de recursos humanos o del sistema de registración de la compañía, de la planta. Que puede ser un Excel o puede ser un Tango, lo que fuera, pero que en algún momento se cruzan con consumos e insumos. ¿Sí? Producciones, definición de declaración de producto y consumo de materiales y horas. Entonces, en ese punto, en la producción es donde los dos mundos convergen, ¿no? El del diseño y el de la ejecución. Y de ahí salen lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas también son hojas y horas de reunión explicándole a la gente de diseño qué fue lo que falló, porque la máquina, porque el proceso, porque no está preparado, porque nos equivocamos o porque estaba mal diseñado. Entonces empezamos a tener ese feedback directamente de manera digital. Acá tenemos un problema, lo podemos simular, podemos evaluar algunas herramientas de contingencia para eso. Al tener esta información 100% digital, tenemos como diferentes visiones o diferentes abordajes para ver esa información. No es la misma la que ve la persona de costos con respecto a la producción que la que ve la persona de cliente, o sea, de atención al cliente, supply chain management, client resource management, o sea, la parte de contratación de clientes, los requerimientos, los contratos que tengo que entregar. La visión que tengo es distinta a la de producción. Me importan otras cosas. Saber si vas a cumplir o no, si está dentro del precio o no, y qué otra imposición legal tengo que tener en cuenta. La parte de
proveedores de materias primas, también el acero y el aceite y todo lo demás, digamos, el clodo, cómo son esos tiempos, el costo mínimo de oportunidad, o sea, cuál es el lote mínimo. Tengo que hacer una cosechadora, dos cosechadoras, una regadora, dos regadoras, ¿cuál es el mínimo? Una, dos, 10, ¿cuánto es óptimo? Y después tenemos toda la parte de gestión del producto, con toda la documentación de cada una de las estaciones de trabajo, de cada uno de los productos que tengo que definir. Hasta acá es el ciclo de vida del producto. No vimos diseño del producto. Es la gestión de toda la documentación que está atrás del diseño. Acá adentro está el plano 3D, está el SolidWorks, el Solid Edge, el NX, lo que fuera, pero este lo gestiona de una manera que lo integra con el sistema de compras, con el sistema de ventas, con el sistema de ingeniería, con el sistema de producción, con el sistema de calidad. La versión y la documentación está digitalizada y unificada. Ese es el módulo que para nosotros, para Siemens se llama Team Center, es el módulo PLM. ¿Está bien? Bien. No sé si están los chicos para mostrar Team Center. ¿Están? Sí, sí, ahí compartimos. Vale, compartir. Vale, dejo de compartir yo entonces. El tema que yo tendría que ver, el Zoom. Bien, ahí me indican si se ve bien. Sí, yo por acá veo perfecto. No. Espera, que acá no. Pues tengo compartida solamente 3 segundos. Ah. Ahí está. No se ve. Sí, creo que sí. Ya. Creo que se vea esta pantalla. Sí, ¿dónde está? No, Pues ya está el otro presentando. pero se supone que no. Bueno, pues yo acá lo veo, pero ahí no se ve. Ahí está. Ahí se ve, ya pueden presentar. ¿Están viendo? Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Francisco y en este momento yo les voy a mostrar lo que es Team Center, ¿sí? Team Center, como bien decía Gustavo, es un PLM, ¿sí? Como sus siglas lo dicen, gestiona todo el ciclo de vida del producto, desde lo que es la idea hasta lo que es el desecho o la planificación del desecho de esa pieza, ¿sí? O ensamble, ¿bien? Primero tiene una interfaz muy simple, muy sencilla, donde tenemos primero un panel de navegación a la izquierda. Gustavo en un momento mencionó distintos módulos que puede tener. Nosotros tenemos algunos que son los que más utilizamos en estos días, ¿sí? Y podemos agregar muchos más, ¿sí? Dependiendo la implementación que se realice, todavía se pueden agregar aún más módulos para aumentar la funcionalidad de Team Center, ¿sí? Después pasamos por un escritorio central que vendría a ser nuestro escritorio si pensamos como la computadora de hoy día, ¿sí? Este es mi espacio de trabajo, ¿bien? Y a la derecha tengo distintas pestañas. Estas pestañas me van a ir dando diferente información de cada selección que yo vaya haciendo en el árbol central del home, del inicio, o en algún resultado de alguna búsqueda, ¿sí? Siempre me va a indicar quién es el propietario, cuál es la fecha que se modificó, de qué tipo es. Justamente acá empezamos ya a tipificar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque como bien decía Gustavo recién, yo agarro trabajo y guardo todos mis archivos en una carpeta compartida. Bueno, ahora imagínense que esa carpeta compartida no la ven más y acceden a través de esta carpeta, de esta interfaz. ¿Cómo encuentro las cosas? Bueno, primero para poder encontrar estas cosas tenemos que tipificar. ¿Qué me refiero a que tipificar? Todos nuestros objetos tienen un tipo de ítem con lo que trabaja Team Center, el cual cada uno de ellos va a depender de
características diferentes que tienen uno de otro. Por ejemplo, no tengo la misma información de un comercial que, por ejemplo, una pieza de diseño, ¿sí? O un ensamble con una pieza. No tienen la misma información. Por ejemplo, para una pieza sí me interesa saber cuánto es el peso, pero para la máquina completa por ahí el peso es relativo. ¿Por qué? Porque yo con el peso puedo sacar cuánto material necesito comprar para poder fabricar esa pieza, ¿sí? Pero con el ensamble es una información que no me es relevante tenerla en el ítem, en este caso, del ensamble, pero sí en el de la pieza. ¿Bien? Acá podemos ver muchos ítems que nosotros hemos configurado, ¿sí? Como nosotros trabajamos con nuestros clientes, son industrias metalúrgicas y trabajan con las automotrices, van a reconocer que hay muchos ítems con los iconos de ellas, ¿no es cierto? Y cada una tiene atributos relativos a la empresa particular. Bien. Bien. También lo que podemos ver, ya vamos a ahondar un poquito más en lo que son los ítems. También podemos ver lo que son las carpetas. Y acá presento la primer diferencia o gran diferencia que tiene Teamcenter para con Windows. Y esto les pregunto y si me puede responder alguno, mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando yo borro una carpeta en Windows? ¿Qué pasa con lo que está dentro? Se borra, ¿no es cierto? Se va toda la papelera de reciclaje. ¿No es así? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Con Teamcenter, no. ¿Por qué? Porque Teamcenter trabaja con un concepto de unicidad. Es todo elemento único. Entonces, ¿qué pasa? La carpeta pasa a ser como un vinculador de accesos directos. Yo puedo borrar la carpeta y no voy a perder mi objeto propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, si yo hago una carpeta, vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a una carpeta muy rápido. Y otra diferencia que pasa con Windows. Yo acá estoy dando copiar, ¿sí? Voy a copiar este elemento y lo voy a pegar dentro de la carpeta. En Windows estaríamos haciendo un nuevo elemento. ¿Por qué? Porque una copia, justamente, sería un duplicado de esa información. Dentro de Teamcenter no. Dentro de Teamcenter lo que nosotros hacemos es un acceso directo o una referencia. ¿Bien? Entonces, ya evitamos esa información duplicada que sucede normalmente en todas las empresas, ¿sí? No es algo que acá no se duplica la información, no, siempre todos nuestros clientes y prospectos de clientes tienen el problema de la información duplicada, justamente porque o se manda por mail, imagínense la situación en la que yo adjunto un archivo, lo envío, ya tengo el archivo dentro de la carpeta, en el mail ya tengo 2, lo vuelvo a recibir, ya tengo 3. Lo vuelvo a enviar para otra parte, tengo 4. ¿Cuál es el archivo correcto? ¿Cuál es el archivo final? ¿Sí? Perdí la trazabilidad. Entonces, con Teamcenter yo me aseguro de que todas las cosas que tiene adentro tienen una revisión. Entonces, mi punto de partida dentro de Teamcenter es un ítem de revisión. ¿Sí? Todo lo que yo gestione dentro de ese ítem va a ser relativo a esa revisión. Bien, entonces, por ejemplo, yo acá tengo un archivo de PowerPoint. Bien, pero para cerrar el tema de la carpeta, ahora lo voy a eliminar con suprimir. ¿Sí? Y fíjense que el elemento está acá arriba todavía. Bien, borro el acceso directo. ¿Sí? El elemento sigue existiendo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir un poquitito más a lo que les comentaba recién. Acá nosotros tenemos preparado un conjunto, más o menos, de las demos que damos a las empresas del agro, ¿sí? En este caso es un conjunto, ¿sí? Y ahí podemos ver toda la información relativa a ese ítem de revisión. Entonces, este acceso nos da a que es una estructura, ¿sí? Los ítems tienen la posibilidad de mutar, de pasar de su concepción para una pieza, pero también pasar a ser un ensamble, ¿sí? Todo depende cómo nosotros decidamos esta implementación, refiriéndome a la tipificación que yo les hablaba anteriormente. Bien, después pasamos a lo que es el archivo de 3D propiamente dicho, ¿sí? Y después paso por
un PDF, que en este caso es una implementación de Solid Edge, ¿sí? Para poder verlo. Esto es el mismo conjunto, ahí podemos ver que el código es el de Teamcenter, que es el 1378, y podemos ver acá 1378 revisión A, ¿sí? Estoy abriendo el mismo objeto, ¿sí? Y ya me está indicando acá con esta flechita de que yo lo tengo abierto. Bien, entonces ya está indicándole al sistema que mi usuario, en este caso Francisco Vitti, FVitti, del grupo Ingeniería Rol Sistemas, tiene abierto ese elemento. Si alguien con su usuario buscara de nuevo este objeto, primero que el símbolo le aparecería con un candadito amarillo y le indicaría que mi usuario está protegiendo ese archivo. Si él lo quiere abrir, sucedería lo mismo que sucede cuando intenten abrir dos archivos de Word o Excel en Windows. Una leyenda, el objeto ya está abierto, desea abrirlo como solo lectura, sí o no. Pero con esto yo reservo para que nadie me lo modifique. Bien, también se puede hacer el mismo conjunto en NX, ¿sí? Son dos elementos que pueden alimentar al ERP. Esto lo vamos a ver después más tarde. Bien, entonces, dentro de esta interfaz que yo les mostraba recién, veo una leve imagen de vista, ¿sí? Puedo utilizar un visualizador, ¿bien? ¿Para qué? Para ver la información que yo tengo aquí dentro. En este caso, lo que voy a abrir va a ser el PDF o la imagen. Fíjense que yo no lo seleccioné y solamente seleccioné el ítem de revisión. Solo el sistema sabe qué es lo que me puede mostrar. Bien. Ahí tengo el PDF y después tengo una imagen que genera el plano. Bien. Todavía esto es sin abrir el CAD. Por más que yo lo tengo abierto, fíjense que el plano no está protegido, que quiere decir que yo no tengo abierto el plano, solamente tengo abierto el 3D. En el caso de lo que es Solid Edge y NX, los PDFs se generan de manera automática. Ahora bien, yo quiero ver el 3D de este ensamble, pero sin tener que abrir el CAD. ¿Cómo hago? Si yo acá no tengo forma de abrirlo, ¿sí? De verificarlo acá entre los objetos que yo tengo. Bien, en una pieza sí lo podría hacer, porque ahí está la principal diferencia entre un objeto que es una estructura y un objeto que es una pieza. Les voy a mostrar una pieza muy rápido para que quede claro qué es lo que yo les estaba contando y contarles por qué lo puedo ver. Siemens posee dentro de su cartera de configuraciones, ¿sí? De Teamcenter, un formato que se llama JT, ¿sí? Este JT es un formato liviano, como decirles un formato de juego de computadora, de triángulos que no necesita mayores requerimientos para poder visualizar una pieza. ¿Bien? Este JT se genera de manera automática cuando yo abro o modifico la pieza y la guardo. ¿Bien? Entonces me mantiene actualizado este JT. ¿Bien? Ahora bien, ¿por qué el ensamble no lo tiene? Imaginemos esta situación. Si yo no abro el ensamble, como bien les decía que al guardar se hace este JT, si yo no abro el ensamble, no se actualizaría el JT. Bien, entonces el entorno gráfico del ensamble es en un módulo que se llama gestor de estructuras. Bien, hasta ahora vamos a ver la primera parte que les mostraba Gustavo, que es la EBOM, ¿sí? La Engineering Bill of Materials, que es la BOM de ingeniería. Esto es lo que a mí me entrega el diseñador y yo tengo que después fabricar. ¿Bien? Entonces el diseñador, como vemos acá, tenemos JT, diseña y arma el árbol a su parecer con la organización que a él le parece. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como bien decía Gustavo, a veces para la fabricación esta organización del árbol no es la correcta o se fabrica de manera diferente o me faltan elementos, ¿sí? Muchas veces en algunas empresas ingeniería no es la responsable de colocar las calcomanías en el 3D. Si él necesita hacer la máquina y nada más, porque tiene que cargar las calcomanías. Pero para el producto terminado, yo necesito las calcomanías, necesito el manual del usuario, necesito la pintura, ¿sí?
todos elementos que ingeniería por ahí no tiene en cuenta porque excede a su trabajo, ¿sí? Eso sería más relativo a una ingeniería de procesos, ¿bien? Entonces yo desde acá puedo realizar distintas acciones, puedo realizar un corte, ¿sí? Voy a hacer uno muy rápidamente, ¿sí? Y analizar la máquina, ¿sí? Desde este entorno gráfico sin abrir Solid Edge o NX o SolidWorks, ¿sí? No estoy trabajando en un CAD, estoy trabajando con este formato liviano, ¿sí? Que es el de el JT adentro de TeamCenter. Entonces puedo hacer un zoom, puedo verificar que las piezas estén bien, que no haya alguna colisión, ¿sí? Bien. Otro de los caballitos de batalla que yo le digo que tiene TeamCenter es que ¿cómo sé si esta pieza es única o si la estoy usando en algún otro lado? Bien, como bien decíamos al principio, que esto es una base de datos, que los elementos son únicos, ¿sí? Una búsqueda es lo que a nosotros nos va a indicar si tiene alguna relación o está siendo usada en otro lado. Bien, entonces, por ejemplo, yo acá estoy haciendo una búsqueda de dónde se usa, ¿sí? Eso es un análisis de impacto. Entonces, acá me está indicando que el ítem 1364 está siendo usado en un conjunto que se llama chasis, en otro que se llama conjunto 1378, versión 2, ¿sí? Es una segunda versión, y en la versión 1, el histórico de este ensamble que estoy trabajando ahora. Y además, en el ítem 5780 conjunto al 100%. ¿Bien? Ahora bien, yo quiero saber a dónde está referenciado. ¿Bien? Entonces, cuando indico una referencia, la primera referencia siempre es directo del ítem de revisión al ítem. Y si yo le doy doble clic, fíjense que me está indicando que está colocado dentro de esa carpeta y además forma parte o tiene alguna relación con todas esas estructuras, que es muy parecido a lo que les mostraba yo recién. Este análisis de impacto también está presente dentro del módulo que les mostraba al principio, el módulo de mi TeamCenter, ¿sí? Yo puedo ir moviéndome de un módulo al otro e ir llevando las piezas, ¿sí? Para ver toda la información que yo necesite. ¿Bien? Entonces acá tengo en análisis de impacto, selecciono la revisión y obtengo el mismo resultado. Bien, entonces, TeamCenter les da la posibilidad de hacer de varias formas lo mismo y obtener siempre el mismo resultado. Bien, con eso eliminamos todo lo que es archivos duplicados, ¿sí? Dudas de que esté viendo la información correcta o no. Bien, tengo toda la información centralizada y accediéndola desde cualquier lado. Por ejemplo, yo acá estoy viendo el JT y el 3D. Si selecciono el conjunto, voy a ver el plano, ¿sí? Y el PDF que se generó de manera automática, que también lo estaba viendo, como les mostraba desde la pestaña de mi TeamCenter. Entonces, tengo una plataforma que me centraliza la información y la puedo ver desde todas sus pestañas o módulos. Y bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, seguimos. De acá pasamos a lo que realmente tenemos una pregunta. Pasa que tienes cerrado el micrófono porque acoplado. Ah, no hay problema. Decime. La pregunta es, ¿el archivo JT lo genera TeamCenter o lo genera NX? La generación de JT lo hace TeamCenter, Solid Edge o NX. Bien, perfecto. Gracias, Gustavo. En este caso, la generación del JT con lo que es Solid Edge y NX las producen los propios sistemas, ¿sí? Solid Edge es el responsable al momento de guardar, ¿sí? Yo no le indico archivo guardar como JT. Yo directamente guardo dentro de TeamCenter y solo me genera el JT, ¿sí? Lo mismo que NX. En el caso de SolidWorks se consta con un traductor aparte, ¿sí? El cual SolidWorks le manda la señal a este traductor de que genere JT y por un sistema intermedio que gestiona esa conversión, lo sube a TeamCenter y lo genera.
Bien, con SolidWorks es un poquito más complejo, pero tanto Solid Edge como en X lo hacen nativo. Esa es la ventaja de la integración. No importa si no tiene Exacto. de ingeniería, sino que igual ese traductor es automático. No es que tienen que hacer un proceso raro, hay que configurarlo para que se pueda accionar. De esa manera nos ponemos compatibles con cualquier otro diseñador 3D. Esa era la otra pregunta, si Teamcenter es compatible con SolidWorks. Sí, a través de este traductor, sí, en cuanto a JTL y en integración del dato. Después, la modificación, no la vas a poder hacer en debido del Teamcenter, vas a tener que ir a SolidWorks a modificar. Porque es un documento que está generado por otra aplicación, ¿sí? Otra plataforma. Pero sí, la integración para la parte de ingeniería y la gestión de proyectos sí es 100% integrable, inclusive genera el JTL también para poder visualizarlo en Teamcenter, sin necesidad de abrir el SolidWorks. Entonces ahí ya se ahorran el diseño. En caso de abrir la visualización, no hay que abrir el SolidWorks. Directamente desde Teamcenter lo pueden visualizar. Exactamente. Lo más común que les puede llegar a suceder es cuando les piden un plano que lo guardan como PDF. También se olvidan de guardar como el PDF. ¿Por qué? Porque cuando guardan el plano, el mismo traductor, o en este caso la integración con Solid Edge, genera también el PDF. Entonces directamente guardan el plano y ya se genera automáticamente el PDF. Entonces se ahorraron el tiempo de generar eso. Sí. No, si corre, Teamcenter corre en un servidor para darle asistencia a todas las máquinas independientes. Como es la topología de implementación de Teamcenter, en un servidor y varios clientes, ¿no? Exacto, sí. O sea, hay un servidor de Teamcenter con la base de datos, con el repositorio de los archivos, la conectividad, la interfase con SolidWorks, y después hay una N cantidad de clientes que acceden a ese servidor. ¿Sí? Exactamente. Con usuario y contraseña cada uno de ellos. Y eso es integrable también con el usuario de Windows. Si que tienen ya usuario de Windows de la red, se puede integrar con Active Directory para no generar los usuarios. Solamente se le asigna el rol. Exacto. En la parte de diseño tenemos una sola licencia. Y todas las otras máquinas, el Teamcenter lo pueden ver. Sí. Solamente lo ve diseño. No, lo podés ver desde Teamcenter con los usuarios de Teamcenter. No hace falta abrir la licencia de diseño. Por el JTL, precisamente, por eso. Y inclusive lo puedes ver desde un portal web, un doble clic lo puedes ver en una página web. Se puede abrir sin editor. Es un formato open source, no es de cine, que permite ver modelos 3D desarrollados por plataformas que lo generan, digamos, ¿no? SolidWorks no lo genera nativo, entonces hay que pasar por ese traductor. Muy liviano para mandar por mail, para compartir, sí. Por eso es, y para esto que estamos como duplicando la información, estamos viendo la visualización del diseño, para no tener que abrir la aplicación y que levante todo, digamos, vemos la visualización navegable, porque tiene movimientos, uno puede navegar sobre el 3D. Eso es una modificación en el diseño 3D, sí. en SolidWorks. Sí. Cuando lo grabás, genera la versión acá y genera el JTL de vuelta, y el PDF. Exacto. Se actualiza constantemente el JT. El JT, para que ustedes se imaginen, acompaña a la máquina, a la pieza. Perdón, Juan, ya te dije. No hay problema. Toda modificación que se hace a la pieza, al momento de guardar, se genera el JT. Entonces el JT se va actualizando constantemente. ¿Sí? Entonces ustedes, para que logren entender cómo es que funciona esto. Cuando yo abro el 3D, ¿sí? Vamos a hacerlo más fácil. Yo tengo esta opción de guardar. Bien, yo acá guardé. Pero guardé mi conjunto local, porque los CAD, tanto sean X, Solid Edge, SolidWorks, trabajan con un caché, ¿sí? Que es traer del servidor toda la información hacia mi máquina. ¿Bien? Entonces yo acá guardo. Pero cuando yo guardo, guardo en mi caché local. De ahí, cuando cierro esto o cuando yo mando la orden a Teamcenter, ¿sí? De cargar esto, es cuando yo le digo, listo, ya está todo mi trabajo, volverlo a administrar dentro de Teamcenter. Es en ese momento cuando yo hago la carga que se generan todos los JT y se mantienen actualizados, ¿sí? Pero ustedes no tienen que preocuparse por hacer una segunda selección o hacer un segundo paso para que eso suceda. Directamente es cerrar o, si quieren seguir trabajando pero quieren actualizar lo que está en Teamcenter por X causa, le dan un cargar, en este caso, desde Solid Edge y actualizan todo el modelo dentro de Teamcenter y ustedes siguen trabajando con lo que tenían reservado. Mientras tanto, todo lo de Teamcenter se actualizó al estado que tenían ustedes en ese momento. ¿Bien? Bueno.
Ahora pasamos a lo que es PLM, ¿sí? Los 4 árboles que les mostraba recién Gustavo. Voy a esconder el panel de navegación así se ve un poco más grande. Seguimos con el mismo código que estábamos trabajando recién, ¿sí? 1378, ¿sí? 1378, si yo para ubicarlos que es siempre lo mismo lo que estamos abriendo, ¿sí? Bien. El 1378, como les decía recién, es este cabezal sembrador que no tiene mucha organización, digamos, de fabricación. Directamente el diseñador o el ingeniero lo diseñó como le parecía, lo acomodó como él más cómodo se sentía y ahí lo dejó. Lo entregó. Perfecto. Ahora pasamos al árbol de manufactura, donde yo reestructuro todo el árbol en un código diferente, ¿sí? Pero que están vinculados entre ellos, y le doy un orden a todo lo que él me agrega. Y le puedo agregar elementos que son necesarios para la fabricación, ¿bien? Ahí voy prendiendo para que lo vayan viendo, son necesarios para la fabricación, como decirles un material de aporte, ¿sí? Un electrodo, cantidad de alambre, ¿sí? O en el caso que estuviera tratando la fabricación de una pieza, a nosotros vamos a ver ensamblaje. Si yo fuera a tratar de una pieza, bueno, ¿qué necesito para fabricar esa pieza? Y primero necesito una materia prima. Bien. Si es una pieza de fundición, además de la materia prima, podría necesitar un hoyo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos hacen a mi producto terminado. ¿Por qué? Porque yo, para poder entregar ese producto o esa pieza, necesito comprar todo lo necesario. Entonces, necesito comprar la materia prima, necesito comprar el noyo si lo hago en alguna empresa particular que se dedique a hacer noyo. Necesito comprar los electrodos, necesito comprar el alambre, ¿sí? Todo eso hace que yo tenga un árbol, digámosle, híbrido en esta MBOM, donde yo agrego todo lo necesario, los manuales, las calcomanías, todo elemento que yo necesite fabricar o necesite contemplar en la fabricación de este elemento, ¿sí? Entonces yo voy haciendo distintos subconjuntos, ¿sí? Para darle un orden en la fabricación, ¿sí? Entonces yo ahí tengo el chasis, y esto es copiar-pegar, ¿sí? Es hacer una referencia de este elemento adentro del otro. Y no es nada más que eso. Entonces no estoy duplicando la información, sino que estoy haciendo distintas referencias. ¿Bien? Entonces también acá voy a tener mi 3D para poder visualizar cómo se va gestionando, digamos, la fabricación de esto. Ahora bien, el tercer árbol, vamos a pasar bien hacia la derecha, es lo que mostraba Gustavo como la BOE, la Bill of Equipment, ¿sí? Que es el listado que ustedes tienen en planta, ¿bien? Entonces, si la tienen dividida por zonas, por estaciones, qué recursos tiene, qué máquinas, qué herramientas, ¿sí? Hay un cliente nuestro que fue muy fino y como recurso, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un banco de trabajo. Como recurso cargó el agua. ¿Por qué? Porque para la estación de pintura utilizan agua. Entonces, cargó como recurso justamente el agua, porque su proceso hay que indicarle que necesita agua. ¿Mm? Entonces, fue armando tan fino como él lo fue necesitando, ¿sí? Ahora bien, ya dijimos, EBOM, MBOM y Bill of Equipment, ¿sí? Lista de equipamientos. Entonces ya tenemos el qué y tengo el dónde. Ahora pasamos al cómo, ¿sí? Este árbol es el que converge toda la información de los otros 3 árboles, o mejor dicho, de los 2 árboles de MBOM y de la planta. Y acá yo voy indicando, ¿sí? A través de procesos y operaciones, cómo se va a ir fabricando. Bien. Además de eso, yo le voy indicando cuál es el orden que hay que seguir para poder fabricar este elemento, ¿sí? Ustedes van a ver ahí un simbolito verde, ¿sí? Que este es un ensamblaje en proceso. Ese ensamblaje en proceso a mí me dice, a través de este diagrama de PERT, que ahora voy a abrir, cuál es el orden que hay que seguir para poder fabricar este
carro. Entonces, primero tengo que fabricar la forjadora. ¿Bien? Después puedo fabricar el chasis. A la par de la plataforma, yo puedo hacer las ruedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están al principio. Solamente que va a pasar que cuando yo vaya a hacer el ensamble del tubo alimentador dosificador, para poder moverlo, necesito colocarle las ruedas. Y antes, o mejor dicho, disculpen, para poder hacer este ensamble, necesito los surcadores y las ruedas. Recién ahí lo puedo ensamblar. Y a la par, le voy a agregar otros elementos más. Por ejemplo, tengo que ensamblar las ruedas. ¿Y qué necesito para poner las ruedas? Y los tornillos. La rueda me viene solamente con la llanta y la cubierta. Entonces, en los surcadores, o mejor dicho, en el chasis, ya tengo la masa, tengo todo listo, pero me faltan los tornillos. Ese sería un elemento que yo podría agregar en este proceso. ¿Bien? Fíjense que yo voy seleccionando en el árbol de PERT y se van seleccionando en el árbol de procesos. Bien. Seguimos. Entonces, yo le decía recién un proceso, una operación, y fíjense que acá le estoy indicando dónde lo tiene que hacer. Entonces le estoy pegando la zona que saco de este árbol y lo pego adentro. Dentro de la operación, yo coloco, en este caso, todo lo relativo al conjunto barral. ¿Sí? Fíjense que acá lo separé en dos subprocesos para poder fabricar, vamos a poner acá, para poder fabricar la plataforma. Yo también puedo ver un 3D del proceso, aunque por ahí el 3D del proceso no es tan completo porque cuando hay una repetición en este caso, ¿sí? De todos estos elementos que son los surcadores y los dosificadores, no tengo que hacer 25 procesos diferentes, sino que tengo que hacer 25 veces el mismo proceso. Bien. Entonces no tengo que indicar acá 25 procesos diferentes, sino que a uno le cargo la cantidad de 25. Bien. Entonces, yo voy a primero fabricar estos elementos. Pero está faltando algo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué actividades tiene que hacer el operario para poder hacerlo? ¿Esas actividades me generan valor? ¿No me generan valor? Yo esto lo voy a ir abriendo un poco más grande. Bien. Entonces, yo de esta manera le indico que para la operación del soldado del conjunto barral, primero hay que colocar la plancha de metal perforado sobre la mesa, tengo que realizar un cordón y después limpiar la escoria. Bueno, ¿qué tiempo tengo? 20 segundos, 60 segundos y 10 segundos. ¿Sí? Esto se puede ajustar a la unidad de tiempo que ustedes necesiten. Entonces, estas actividades no genera valor la de colocar el material sobre la mesa, pero sí genera valor el cordón de soldadura. Y no genera valor, pero es necesario limpiar la escoria, justamente porque después cuando lo voy a pintar, si no, después eso se cae y queda una sección sin pintar y me puede producir óxido. ¿Bien? Eso me genera este gráfico de tortas y después yo puedo sacar distintos reportes de tiempo para utilizar más adelante. Bien. Esto es todo el árbol de procesos. Entonces, con cada operación se vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá seleccioné otra operación diferente y cargó la actividad, en este caso 3600 segundos. Genero, selecciono otra, y así voy trabajando con todas las operaciones, e indicándole la zona con las herramientas que puede utilizar. ¿Bien? Bueno, eso es la gestión de la fabricación. Entonces, yo les mostraba recién que teníamos estos símbolos de ensamblaje en proceso. Ese diagrama de PERT me va a ir mostrando lo que yo necesito hacer antes o qué necesito consumir de un proceso anterior para poder hacer este proceso general. Bien, entonces yo voy trabajando con cada proceso y con todas las operaciones y actividades, indicándole todo lo que el operario tiene que hacer, con qué y en dónde. Bien, todo esto se traduce, y agregándole un poco más de información, en las instrucciones electrónicas de trabajo. Bien, esto es
también Teamcenter PDM, pero en un cliente web. En este caso yo estoy en Google Chrome, ¿sí? Y estoy viendo la misma información. Estoy viendo el JT, estoy viendo la misma estructura, ¿sí? Si quiero abrir una pieza, puedo abrir una pieza sola. Puedo ver, por ejemplo, los adjuntos y buscar el PDF y el plano. Toda información que también la tengo desde, ahí tenemos el PDF y ahí tenemos el plano de Solidex y el 3D de Solidex. La misma información que yo tenía en el cliente rico, como se conoce, a esta interfaz. ¿Bien? Bien. Vamos a ir al home. Esta es la pantalla de inicio, ¿sí? Fíjense, yo los voy a llevar a la parte de carpetas, que sería el Meeting Center. Entonces, acá estamos en la carpeta demo. Vamos a ir refrescando un poco acá. ¿Sí? Carpeta demo. Y fíjense que es la misma carpeta, ¿sí? Entonces yo voy a ver Cideter, Cideter, y ahí tengo los 3 elementos que tengo adentro de la carpeta. Bien. Yo en este caso, para tenerlo más rápido, que es algo, una práctica muy normal, es llevar objetos al home, ¿sí? Hacerle un pin hacia el home para poder tenerlo más cómodo y poder abrirlo más rápido. De acá yo lo traigo a lo que son las instrucciones electrónicas de trabajo. Bien. Entonces, lo que estamos viendo acá es el árbol de proceso. Voy a volver hacia módulo de manufactura. Entonces voy a pararme en este caso en el primer proceso, que es plataforma. ¿Sí? Si yo extiendo acá, voy a ver la operación, las dos subprocesos que tiene, más la operación. Entonces, expandimos, vemos los dos subprocesos y la operación. Fíjense que el simbolito es un rayito y aquí también es el mismo rayito. Pero, ¿qué me está faltando? ¿Y qué necesito para fabricar? Yo selecciono ahí, me carga todo el listado de piezas que yo necesito buscar para poder fabricar estos dos subconjuntos. Bien, ¿por qué? Porque estoy en un nivel superior. Y si selecciono las herramientas, me carga, en este caso olvidé cargarlas correctamente, me carga qué herramienta necesito utilizar. Bien, como cargué la zona, no tengo la herramienta. Ahora particularmente me vine a un subproceso del conjunto barral. Bien, ahora ¿qué pasó? Las piezas son menos, porque pues justamente estoy entrando en la fabricación de este subconjunto. Acto siguiente, ingreso en lo que es la operación, donde, fíjense que yo les mostraba recién, puedo ver, perdón, ahí estamos, puedo ver las actividades con el tiempo y se agregan un nuevo valor. Bien, acá en este caso no cargué una instrucción, pero también se puede cargar una instrucción o un video, o se puede acceder a un PDF que también se haya colocado dentro de la operación para dar más información. Por ejemplo, si alguna instrucción de seguridad industrial, ¿sí? Con simbología de seguridad, por ejemplo, antes de realizar la actividad 1, por favor, colóquese guante, bota y casco. ¿Sí? Toda esa simbología, toda esa instrucción, ustedes se la dan directamente al operario y prácticamente el operario no tiene que pensar, directamente ejecuta la acción que ustedes necesitan. ¿Bien? Chasis más contenedor, entonces vamos repasando todo el proceso que está descrito acá, pero en el último paso, digamos, que es ya lo que visualiza el operario que tiene que realizar la fabricación. Bien, ese es todo el enfoque de lo que es Teamcenter PLM. Hay muchas cosas más, ¿sí? Que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, bien decía Gustavo que lo van a ver mañana, que son los schedules, son las programaciones. Hay un enfoque de programación para lo que es Teamcenter, que es un project 2.0, podemos decirle, porque tiene muchas más funcionalidades. Un punto que yo me estaba olvidando, ¿sí? Es lo de la búsqueda. ¿Sí? ¿Cómo busco un elemento que yo no sé? Bien, como yo les decía que vamos a tipificar
los elementos en los cuales yo voy a trabajar, tengo que poder encontrarlos. Entonces tengo una búsqueda específica para ese elemento. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, todos los elementos que sean de chapa. Bien. Entonces obtengo un resultado bastante generoso, pero imagínense que tengo más de 3000 piezas. ¿Cómo encuentro una? Bien. Entonces voy achicando mi criterio de búsqueda. Acá yo les muestro de que pueden ser listas de valores o atributos para escribir. Lo más común es que sean muy pocos los para escribir. Entonces yo ahí voy filtrando la información. ¿Dónde está esa información? En este archivo que es un formulario, en el cual pueden escribir ustedes o hacer que el CAD, ¿sí? El sistema de 3D, escriba al momento de guardar esta información. Bien, por ejemplo, el tipo de material, acá yo lo escribí a mano. Lo más común es que cuando ustedes asignan un material en el 3D, ese material sea el que se traslada acá dentro de Teamcenter. Y desde Teamcenter no puedan modificarlo, ¿sí? Sea el CAD el dueño de esa información. Bien, entonces ahí vimos Teamcenter como PDM, entonces vimos los formularios, los ítems, la gestión de la información, la cantidad de información que necesiten, la pueden tener, más de un PDF, más de un archivo de Word, un Excel, lo que necesiten, ¿sí? Después pasamos a lo que es PLM, ¿sí? Aumentando un poco la funcionalidad, yéndonos a lo que es el módulo de manufactura. Entonces repasamos la EBOM, la MEBOM, la BOP y la BOE, que en este caso me quedó acá abajito. Bien, cada uno con visualizadores para facilitar el trabajo y poder, a través de distintas herramientas, poder saber que estoy utilizando todas las piezas de la EBOM en cada MEBOM y en el proceso, y que no me olvidé de nada, ¿sí? Para una pieza, fabricación de una pieza, el funcionamiento es igual. ¿Por qué? Porque también tengo una planta, ¿sí? También tengo un proceso y también tengo un MEBOM porque, como les decía, tengo que tener en cuenta todo lo que sea necesario. A esta funcionalidad también se puede agregar, como decía Gustavo recién, la funcionalidad de poder simular una planta y poder sacar el proceso en base a la planta, ¿sí? Hacer en vez de lo que se llama esta BOP, que sería la BOP de producto genérica, ¿sí? Acá está puesto cómo se fabrica el producto sin tener en cuenta la fábrica. Se haría un proceso a la inversa, ¿sí? Se hace un proceso teniendo en cuenta a la planta, no al producto, sino a la planta. Entonces se hace una plant BOP, que se llama, para decir, bueno, en esta zona yo tengo que fabricar este proceso. Entonces copio del proceso genérico hacia la pieza. Y ahí yo puedo hacer el balanceo de carga para después probarlo en simulación, como bien les va a mostrar uno de mis compañeros más tarde. ¿Bien? Eso sería todo Teamcenter. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Todo fan. Buenísimo. Sí. Por ejemplo, las instrucciones digamos, de una máquina. O sea, tenemos una pieza, la queremos mecanizar en un entorno o cortar a plasma, láser, etc. Esas instrucciones o ese programa de corte de mecanización, ¿dónde está bien? Bien. ¿Me escuchaste? Ahí creo, sí, creo que voy a redondearlo porque por ahí se cortó, pero creo conocer cuál es la pregunta. En el caso de instrucciones para una pieza, ¿sí? Nosotros acá estamos en Manufacturing Process Planner. Nosotros tenemos otro módulo, lo voy a mostrar muy rápido para que vean que es igual, que es el Part Planner. Bien, fíjense que es igual, producto, proceso, work area, que sería la planta. En este caso, para una pieza, yo lo que tengo que tener en cuenta es los elementos que necesito, tiempo, operaciones, exactamente igual, pero yo le saco un buen provecho cuando tengo un programa de CAM. ¿Por qué? Porque ahí yo saco el proceso y el código G, ¿sí? En cada proceso que yo realizo. ¿Por qué? Porque ya lo estoy trabajando, por ejemplo, en NXCAM o en Solid Edge CAM Pro. ¿Ven? Y
directamente escribo sobre el proceso. Entonces ahí es todavía más rica las instrucciones que yo voy a tener, porque no solamente tengo las instrucciones de cómo lo tiene que fabricar, sino que le estoy dando acceso a que con un pendrive conecte a la máquina, descargue el código que hay en la máquina y vaya, conecte y ponga a fabricar el CNC. ¿Mm? ¿Venía por ese lado la pregunta? Y no hay un cambio distinto que no sea de 100. Si el CAM no es Solid Edge CAM, ¿se puede integrar igual dentro de Teamcenter? Se puede hacer una pseudo integración, pero no vas a tener el funcionamiento completo. Mismo resultado. Exacto. Exactamente. Exacto. Lo que sí hacemos, eso de sacar el pendrive es una de las formas de hacerlo. Si el equipo está conectado en la red y es inteligente, se puede bajar directamente al controlador a través de Numeric, se baja directamente al controlador la receta. El operador solamente selecciona y ejecuta. No hay transferencia, no hay ni pendrive, no hay nada, es todo directo. Pero sí hay limitaciones cuando ahí ya en esta funcionalidad, que es la que le da más valor a la plataforma de Siemens, es hacerlo con Solid Edge CAM. De lo contrario, vamos a tener que trabajar en la integración. Es un trabajo más de integración, no es que no se pueda, más de integración y va a quedar siempre más limitado. ¿Sí? Exacto. Bien, vamos a hacer alguna otra pregunta. Si no, hacemos un break antidepresión y antisuicidio y volvemos dentro de un ratito. ¿Okay? Bien. Bueno, bancanos 10 minutos y volvemos. Hago una presentación rápida de NX y te dejo la NX y Plan Simulation. ¿Vale? Dale, se lo pasamos a los chicos. Vale. Muchas gracias. Listo. Rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo. Tenemos 15 minutos para hacer la demostración de Solid, NX y Plan Simulation. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno, empecemos para ver hasta dónde llegamos. Estaba contando que, ahí se está viendo la pantalla, ¿no? Que la idea es trabajar con el diseño embebido con el gemelo digital y la simulación para lograr resultados más rápidos en un corto y acortar la cadena de ingeniería, ¿no? A veces sería diseño, una simulación en un punto particular y luego retrabajo, diseño y otra simulación. La idea es ir trabajando con el gemelo digital online y acortar ese ciclo de vida. Con eso te introduzco al tema de dejo de compartir y te dejo la presentación para lo tuyo. ¿Ok? Demo. Se asustó y se fue. ¿Ya? ¿Están ahí todavía? Acá, sí. Yo no escuché la última parte. Me corto. Dejo de compartir, ya hice la introducción de por qué diseñar y simular, en vez de diseñar y simular al final. Entonces, nada, el uso de la herramienta Solid Edge NX y Plan Simulation. Metele todo junto porque no hay más tiempo. ¿Sí? Dejo de compartir y te dejo la sesión a vos. Bueno, yo les hago una breve muestra de lo que sería NX. Mi nombre es Octavio Weinstein y les voy a mostrar, ahora les paso a compartir. Les voy a compartir la pantalla, díganme cuando estén viendo. Ahí está. Bien. Bueno, yo acá les muestro, esto es NXCAD, que le ofrece una amplia gama de herramientas para poder abordar desde el diseño conceptual hasta lo que es la documentación para la fabricación. Acá, por ejemplo, les muestro un poco el entorno que tenemos, por ejemplo, en aplicaciones. Tenemos justamente desde un entorno de modelado, donde tenemos herramientas básicas de dibujo, pasando por lo que es Sheet Metal para chapa plegada, Shape Studio para superficies, y pasando por un módulo de ruteo eléctrico mecánico, hasta llegar, por ejemplo, hasta lo que es un módulo específico para lo que es diseño de vehículos de automoción, ¿no? Además, en este entorno podemos encontrarnos una barra de recursos acá a la izquierda, donde nos muestra por separado lo que es un navegador de ensamblaje, donde nos visualiza y nos puede mostrar muchas columnas, donde, por ejemplo, acá ya les puedo ir mostrando un poco el desempeño que tiene NX con conjuntos grandes, donde tenemos un conjunto de 8.788 piezas, que es lo que vemos acá en la ventana gráfica, que se puede apreciar que
son dos operaciones, ¿no? De una línea de montaje de guardabarro, donde tenemos muchos elementos. Tenemos ya de por sí la carrocería del vehículo completa, y lo que son las facilidades o las garras para montar estos elementos y poder hacer el montaje. Vean con la fluidez con que se puede trabajar. Además, vean que podemos efectuar, por ejemplo, un corte sin problemas. Vean que lo puedo ir moviendo y puedo ir haciendo una verificación de la zona que yo quiera y estoy trabajando sobre el conjunto sin ningún tipo de que se me vaya trabando ni nada por el estilo. Vean con la fluidez que trabaja el programa. Como para que tengan una referencia, la máquina donde lo estoy corriendo es una Core i5 con 16 GB de RAM y una placa de video cuadro P600 NVIDIA. Además, vean cómo se puede trabajar en el entorno de ensamblaje. Tenemos herramientas muy potentes, ¿sí? Como por ejemplo, si yo acá tendría que modificar esta pieza, yo puedo efectuarlo. Vean que estoy trabajando en el contexto de ensamblaje, ¿sí? Vean, por ejemplo, que lo moví sin problemas, ahí actualiza. ¿Sí? Además, por ejemplo, si fuera que yo tuviera, acá quiero hacer hincapié porque es una herramienta muy potente y ágil, que sería lo que es modelado sincrónico, no sé si han escuchado hablar de esto, que por ejemplo, si es una pieza donde yo no tengo árbol y son sólidos importados, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y tengo que recurrir a hacer una modificación, con este módulo, ¿sí? De Synchronous Modeling puedo efectuar todas las modificaciones que yo requiera, como por ejemplo mover una cara. Vean que acá me aparece el cuadro de diálogo donde me permite la selección de esa cara a mover, y además acá NX puede deducir que por ejemplo hay una cara que es coplanar a esta, y así interpreta que quiero mover. Vean cómo se están moviendo las dos caras, ¿sí? Y las muevo hacia donde yo quiero. Dentro de este conjunto de herramientas, de lo que es Synchronous Modeling, tenemos herramientas de todo tipo. Vean que se va ampliando y voy teniendo de mover, borrar, reemplazar caras. Puedo editar agujeros, como por ejemplo, si yo necesito editar un agujero, esperen un segundito, agujeros de una pieza donde justamente no tengo esos agujeros porque es un sólido importado, por ejemplo acá, a ver, disculpen, acá, vean que ahí me toma el agujero, vean que acá yo no tengo operación agujero en el árbol, pero acá ya lo identifica, es más, identifica que hay otro agujero similar. Yo puedo seleccionarlo, lo puedo identificar como si fuera un patrón y puedo modificar sus entrecentros, o solamente modificar el diámetro, ¿sí? Y ya estaría. Además de tener en el módulo de chapa, ustedes se preguntarán, y bueno, si tengo que hacer el desarrollo y esto es un sólido importado, bueno, en el módulo de chapa yo tengo una herramienta que es un convertidor, sí, un convertidor a sheet metal, ¿sí? Vean ahí ya lo convirtió, y acá con flat pattern yo puedo generar ese desarrollo para después poder llevarlo a una máquina de corte láser y efectuar el corte. Y posterior a hacer el plegado, ¿no? Después de esto vean que les puedo mostrar rápidamente y por último lo que sería el 2D. ¿Sí? Vean acá la pieza ya está detallada. El 2D la verdad que es bastante ágil, ¿sí? Vean, puedo hacer vistas de detalles, puedo hacer proyectar
hacer una vista proyectada de eso. Y acá tenemos un montón, un amplio conjunto de herramientas para poder hacer las indicaciones necesarias para la construcción de la pieza. Y por último, me gustaría mostrarles algo lo que es la verificación. Muchas veces uno de nosotros ya tenemos el modelo final creado y tenemos que hacer una verificación visual de nuestros elementos, ¿sí? Que tenemos ya diseñados, y eso en la barra de recursos se llamaría lo que es el conjunto de herramientas HD 3D Tools, donde tenemos un Visual Reporting, y acá podemos nosotros setear qué tipo de verificación visual queremos hacer. Vean que es muy amplio. Yo, por ejemplo, acá puedo decirle que quiero hacer una verificación de los materiales que yo ya tengo asignados, y acá me asigna cada tipo de material que detectó, me está asignando un tipo de color. Si yo voy seleccionando, vean que en la ventana gráfica me va seleccionando estas piezas con sus diferentes tipos de materiales. Vean, SAE 1020, 1045, 4140, un Argal 50, un aluminio. Bueno, eso es una breve demostración de lo que nos puede brindar en X. Por supuesto, tiene muchísimo más, un amplio conjunto de herramientas para poder solucionar todos los problemas en el ciclo de vida del producto. Eso es todo. Gustavo, si no hay ninguna consulta, paso a compartir pantalla yo y mostramos un poco lo que es Plant Simulation. Ya te digo, ¿alguna pregunta sobre esto? Más o menos se entiende la fortaleza, o sea, es mejor que Solid Edge en ese sentido, tiene la parte de inspección, tiene la parte de verificación, tiene un valor agregado más grande, y es el campo. Lo que viene ahora es la simulación de la planta, y cómo serían esas estaciones que definimos nosotros en el Team Center, cómo se verían en el layout de planta y cómo funcionaría en la ejecución de una producción. Adelante con el Plant Simulation. Perfecto. Me avisan cuando estén viendo y comienzo. Ya se ve, dale nomás. Buenísimo. Bueno, Plant Simulation, bueno, antes que nada, mi nombre es Agustín, si no me presenté todavía. Antes que nada, Plant Simulation es un software de simulación que lo hace a través de eventos discretos. Cuando nosotros iniciamos Plant Simulation vemos esta pantalla en la que podemos entrar mediante algunos atajos rápidos a algunos ejemplos, videos, abrir algún archivo en el que hayamos estado trabajando últimamente, o directamente crear un nuevo modelo. Por otro lado, bueno, ingresar a los foros de Siemens y buscar información. Hay bastante información en cuanto a modelos de Plant Simulation dentro de los foros de Siemens, así que también podemos entrar a esto. Si yo quiero crear un nuevo modelo, presiono sobre este botón y me aparece una ventanita en la que puedo elegir en qué entorno de trabajo trabajar, ¿sí? Yo puedo diseñar o hacer una simulación de planta en un entorno 2D o en un entorno 3D. Sea cual sea el modelo, digamos, que elijamos, podemos movernos hacia el otro. O sea, si yo puedo empezar a diseñar en un 2D y luego ver cómo se ve, digamos, en el 3D o viceversa. Voy a elegir el 3D, que es el que comúnmente nosotros usamos. Acá nosotros, bueno, en la pantalla, en la parte central, digamos, tenemos nuestra ventana de trabajo, nuestro frame, donde colocamos los objetos que provienen de la librería. Tenemos digamos, la parte donde están nuestra caja de herramientas, así que es donde se sitúan las diferentes librerías y los objetos. Este es un software orientado a objetos, y estos objetos contienen atributos, y esos atributos definen el tipo de objeto que están incluidos acá dentro del software. Por ejemplo, un objeto común, digamos, dentro del software es una estación de trabajo, ¿sí? Se diferencia, por ejemplo, de otro, que es una fuente o un source, en el cual el segundo que inserté, es decir, el source, me da la propiedad de insertar unidades móviles a mi modelo de simulación. Y en el caso de la estación de trabajo, es simplemente una estación en la que yo puedo setear un tiempo de proceso, un tiempo de setup, un tiempo de ciclo, a ese objeto, representando mi estación real que tengo en planta. Estos tiempos, digamos, esa configuración que yo voy dando por objetos son esos atributos que se van modificando en los objetos y me dan, digamos, las propiedades de mi proceso.
Entonces ahí Gustavo recién decía que yo puedo tener mi proceso, digamos, desarrollado en Teamcenter, en mis diferentes árboles que componen la estructura dentro de la parte de manufactura. Y, un segundo que hay una pregunta, Gus. Sí. Lo escuché muy lejos, no llegué a entender. La celda de trabajo que estás definiendo ahí es para un único producto o para multiproducto. ¿Cómo se te hace eso cuando es multiproducto? Eso, digamos, está definido en las unidades que yo hago ingresar a mi modelo. Ya en un ratito voy a mostrar un ejemplo en el que puede haber diferentes productos moviéndose por el modelo, digamos. Ok, bueno, esperamos. Sí. Bueno, decía recién que nosotros podemos tener esos árboles que componen nuestro proceso dentro de Teamcenter, y Francisco hablaba de un árbol particular que es la BOE, la Bill of Equipment. Esa BOE que me representa mi capacidad instalada de la planta, yo la puedo traer acá, tomar los datos de tiempo de procesos y de operaciones, asignarlas a los objetos que están dentro de Plant Simulation y representar mi proceso en sí y analizar las diferentes variables, ¿sí? Para desarrollar el modelo, para construir un modelo de simulación, es bastante fácil, o sea, como ustedes ven, tienen disponible la librería acá arriba, podemos copiar los objetos, ¿sí? Este objeto que inserté al último es el que me da, digamos, la salida de material o de unidades móviles del modelo. Sí o sí, siempre necesito un objeto que haga el ingreso de esas unidades y otro que las retire, así que esos son objetos que siempre van a estar. Y las conexiones se pueden hacer en este caso, digamos, de manera instantánea a través de conectores, o si no, podría tranquilamente, por ejemplo, usar para hacer los traslados, cintas transportadoras, por ejemplo, o hacer los traslados entre estaciones mediante operadores, por ejemplo, ¿sí? Mediante autoelevadores. ¿Sí? Yo puedo de alguna manera representar el proceso real dentro del modelo de simulación. Para manejar la simulación tengo un objeto que es el controlador de eventos, en el que sí puedo simular en tiempo real. Si tengo un factor de 1, seguramente voy a simular en tiempo real, si no voy a multiplicar ese tiempo real por un factor en el que, por ejemplo, puedo simular 20, 100, 60, 1000 veces más rápido que la realidad. Voy a simular rápidamente ahí para que vean el flujo de materiales, el flujo de unidades móviles por los procesos. Cada uno, como comenté recién, tiene un tiempo asignado, ¿sí? Entonces, cada vez que se termina de producir esa pieza en esa estación, pasa a la siguiente. Esto es bastante básico. Yo ahora les voy a mostrar algo un poco más desarrollado en cuanto al 3D sobre todo. Fíjense, acá tenemos un flujo más grande, digamos, de piezas y de elementos que corren por el modelo, ¿sí? Es un software bastante fácil de aprender y de configurar, y casi todos los objetos se configuran de la misma forma, tienen casi todas las mismas propiedades, pero se van diferenciando en algunos atributos que me permiten, digamos, representar distintas partes del modelo. Podemos trabajar de manera jerárquica, es decir, yo puedo insertar una especie de submodelos dentro de un modelo más grande. Por ejemplo, esta zona que tenemos acá es un modelo que está insertado sobre este que es más grande, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo trabajar de forma ordenada. Y relacionándolo también a lo que decía Gustavo, esta puede ser un área de trabajo que está configurada dentro de Teamcenter, y dentro de ese ítem, digamos, que representa esa área de trabajo, puedo tener las diferentes estaciones o subestaciones o áreas de trabajo que también representan ese proceso. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el modelo desarrollado, nosotros el objetivo, digamos, siempre es optimizarlo o estudiar algunas variantes a modificar en ese proceso y analizar esos resultados. Entonces, por ejemplo, podemos usar algunas herramientas para analizar los recursos estadísticos del proceso, como lo son
los gráficos. Este es un gráfico común, digamos, que podemos insertar dentro del software, que nos permite observar el tiempo, por ejemplo, de producción neto de trabajo, el tiempo o el porcentaje de fallas en el tiempo de simulación, analizar los cuellos de botella a partir de este gráfico también. Por otro lado, tengo ahí otro modelito abierto, que es este. Fíjense, en este se trabajó en un entorno 2D, pura y exclusivamente. Quería mostrar cómo fluyen las piezas en este modelo. Acá tenemos algunos otros tipos de gráficos también para analizar, por ejemplo, ocupación de las diferentes cintas transportadoras, que son estas, que funcionan de buffer en el proceso, analizar los porcentajes de utilización de los operadores, ¿sí? Seguramente este modelo también está bajo la aplicación de un calendario de trabajo, por eso esta parte en celeste nos indica el tiempo en el que el operador estuvo fuera del trabajo, digamos, o en tiempo de pausa, ¿sí? Acá, mediante el objeto Shift Calendar, nosotros podemos definir los turnos de trabajo, los horarios de ingreso y de salida, junto con las pausas. Podemos analizar, como decía recién, también los cuellos de botella. Fíjense ahí que se dibujaron unos gráficos por encima de las estaciones. Podemos tomar estadísticas, podemos hacer experimentos, podemos definir también el layout de planta, porque tranquilamente yo puedo analizar que no se encuentre un cuello de botella en un sector de la planta. Bueno, puedo duplicar mi objeto, puedo realizar las conexiones, volver a probar, todo esto rápido, y de alguna manera eso es lo importante, digamos, en comparación a hacer un ensayo en tiempo real, digamos, en planta, sería muy costoso. Nosotros acá lo podemos hacer con bastante precisión y muy rápido, ¿no? En este caso, tengo un micrófono, entonces en este caso estamos usando cinta de transporte entre estaciones, pero si usáramos Clarks, también venimos a la saturación del recurso. Entonces, si nos falta recurso humano para mover el Clark, si el Clark está disponible, y ver esos tiempos de demora entre la proporción de los materiales entre estaciones. En el caso que sean longitudes más grandes, como se ve acá, esto es muy, como está pegado a una línea de proceso. Pero si tuviéramos balcones diferentes donde hay que llevar el material de un lado y del otro, también podríamos ver esos tiempos de traslado, porque el Clark no sería otro objeto más dentro de la simulación. Entonces, así es un ejemplo, ¿sí? Para que tengan dimensión. Esto se puede templar, hacer un template y poner 3, 4 veces esto y modelar una extensión de planta. O cambiar algunos cuellos de botella, como decía, y duplicar o triplicar y conectarlo para ver si realmente hay un startup, o sea, se muere de hambre porque no tiene recursos, cuánto hace falta que agrandemos. Entonces, eso es lo que llamamos ensayos o prueba de laboratorio. Ensayamos, probamos, comparamos con el anterior. A esto le podemos agregar costo de la energía, le podemos agregar costo de la obra, costo de la pieza y ver el costeo de la fabricación, o la factibilidad económica. Y la factibilidad desde el punto de vista de la energía. Fíjense que ahí dice 0,0 kW, porque eso tiene un costo, un estimado de consumo de energías que uno puede asignarle también. Entonces uno puede probar cuánto de pinturas, cuánto de aire comprimido, cuánto de electricidad necesita para esa operación. Entonces la simulación no es solamente la simulación, sino que puede correr una programación de producción usando la simulación. ¿Qué pasaría hoy con 2 turnos? Mañana con 3, y probar a ver cómo sale el producto, ¿sí? Esos son todos los ensayos que se pueden hacer dentro de la herramienta teniendo definida la planta. ¿De dónde sale la distribución de la planta? De Teamcenter, del BOE. ¿Quiere cambiar una descripción nueva? Hace otro BOE diferente y lo integra con Plan Simulation y lo prueba. No hace falta hacerlo directamente acá. O al revés, uno hace gemelo digital de la planta y luego importa en Teamcenter el BOE. Que a veces sea ingeniería inversa que hablábamos al principio, ¿sí? Entonces hay formas y formas de integrar esto. Y a veces hasta que no lo vemos no sabemos si está bien, entonces a veces conviene hacer el Plan Simulation primero y luego que sabemos que ese proceso está bien, importarlo a Teamcenter y empezar con la parte de ingeniería. Entonces son estrategias. ¿Está bien? Sí. A veces... Bien, tenemos 5 minutos, ¿puedo redondear con algo? Sí, quería decir solo que a veces probablemente no sea necesario integrarlo con Teamcenter porque podemos desarrollar nuestro layout de planta en NX y traer a través de los archivos JT
importar, digamos, un JT en el modelo de simulación, acá en Plan Simulation, como por ejemplo esta celda de soldadura, y darle movimientos a estos objetos para poder analizar a partir, digamos, de la celda que se generó o del layout que se generó en NX. Para finalizar, me gustaría mostrar también que nosotros acá podemos simular fluidos, ¿sí? El flujo de algún componente, digamos, líquido sobre los objetos que tenemos disponibles en la librería de Plan. Los objetos no son muchos, pero podemos cumplir con la mayoría de los procesos, digamos, podemos desarrollarlos de manera, digamos, muy precisa a lo que es el flujo de cualquier componente líquido, digamos. No sé si hay alguna consulta más. Modelos en realidad tengo un montón para mostrar, podría estar hablando 2 horas, la verdad, de Plant, porque es muy versátil, digamos, podemos desarrollar cualquier tipo de proceso. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es los datos, digamos, claro, y los datos que nosotros le hacemos o le ingresamos al modelo, ¿sí? Si los datos que nosotros insertamos en el modelo son valideros, vamos a obtener resultados muy precisos. Acá tenemos una celdita en la que se analizó el movimiento del robot, haciendo un paletizado ahí de caja sobre unos palets que llegan por esta línea de rodillos. ¿Alguna consulta? ¿Consultas? ¿No? Tan claro, tan aburrido ya. Está. No hay más tiempo para preguntar. Gracias, Agus. Gracias, Agus, por la presentación. Después podemos acercarles algunos videitos de todos los modelos que están, como para que hagan algún clic con la parte de la empresa de ustedes. Y cuando vayamos a la planta a hacer el maturity check, vamos a ver estos procesos y podemos mostrar alguno más preciso para cada una de las estaciones, ¿no? Porque a veces cuando haces esta presentación hacemos algo más genérico para presentar un poco la capacidad de la herramienta, pero la consultoría que se hace para detectar las necesidades en campo es la que termina definiendo la filosofía y la ingeniería de integración. Hay una simulación, hay más simulaciones, como las de tratamiento de fluidos, como la parte del proceso del robot en sí mismo, los movimientos, el sincronismo. Está la posibilidad de conectarlos con PLC virtuales, en el caso de que las celdas sean automatizadas. Entonces hay una expansión bastante fuerte, horizontal y vertical, de integración de esto, ¿no? Con otros procesos, y inclusive el tema del factor humano, la persona, la ergonometría, la carga ergonómica que tiene la manipulación de esa estación. ¿Cuántas horas puede trabajar sin daño de espalda? ¿A qué altura tiene que estar la mesa? ¿Cuánto peso puede soportar? Y todo eso hay un modelo específico, la parte del proceso de ergonómica, también se puede simular. La cantidad de metros o kilómetros que camina la planta también se puede calcular, y esto también lo usamos, yo les voy a contar otra vez, para el tema de distanciamiento. Hicimos las rutas nuevas para que no se choquen a menos de 2 metros. Entonces hay toda una dinámica de utilización bastante fuerte. Se pueden simular hasta las estanterías de stock y los movimientos de stock también, y simular el consumo y el arribo. Como ven en los camioncitos con los que descargábamos, bueno, también se puede ver en el stock cómo fluctúa eso. Así que bueno, está bastante versátil. No es un optimizador de planificación o scheduling, pero nos puede ayudar también a hacer ese tipo de... El throughput puede ser una planificación de orden. ¿Sí? Bueno, nos liberamos. Gracias, Agus, Fran, a todos los que están ahí del otro lado. Seguramente vamos a volver con alguna otra presentación, pero por hoy creo que estamos bien. Gracias, cerramos ya el Zoom y cerramos la charla acá presencial. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Chao. Hasta luego.